Mi propia hermana intentó borrarme de la historia de nuestra familia. Pensó que, escondiendo mi invitación de graduación, yo me quedaría invisible. Pero, frente a cientos de personas, el director llamó mi nombre primero, y nadie pudo negar quién era yo. Antes de contarte cómo pasó todo, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal, porque historias como la mía prueban que ninguna injusticia dura para siempre, y cada vez que participas, le das fuerza a que voces como la mía no sean silenciadas. Todavía puedo sentir el frío de ese día. El cielo de Cleveland estaba gris, las calles mojadas después de una llovizna que caía desde temprano. Dentro de la casa, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido lejano de una televisión encendida en la sala, y ahí estaba yo, parada frente al tocador de mi cuarto, buscando desesperadamente mi invitación, un sobre color crema, con letras doradas grabadas en relieve, ceremonia de graduación, Universidad Estatal. Revisé cajones, carpetas, libros, nada. Con cada segundo mi corazón se aceleraba, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. En el fondo, yo ya lo sabía, no era descuido, era sabotaje. Rachel. Su nombre resonaba en mi mente como un susurro envenenado. Mi hermana mayor, la hija perfecta, la preferida. Recuerdo la manera en que me miró en el desayuno, horas antes de que desapareciera la invitación. Una mirada de reojo, una media sonrisa que parecía esconder un secreto. ¿Emocionada por la graduación, Olivia?, preguntó, moviendo la cuchara dentro de su taza de té. El tono falso y dulce de su voz me dejó inquieta. En ese instante, algo en mí lo supo. Ella no soportaba la idea de que por primera vez yo sería el centro de atención. Mientras mis manos temblaban, sentí un nudo subirme por la garganta. Quería gritar, quería correr a su cuarto y exigirle que me la devolviera, pero me quedé inmóvil, con el pecho pesado, tratando de respirar. Entonces escuché la puerta de la sala cerrarse de golpe. Rachel había salido, y en el aire quedó solo el silencio cómplice de la casa, como si hasta las paredes supieran que algo estaba mal. En ese momento, entre la rabia y el miedo, nació una certeza dentro de mí. Ella podía esconder un papel, pero no podía borrar mi nombre de la historia. Mi historia había comenzado mucho antes de esa mañana en la que la invitación desapareció. De hecho, para entender el peso de esa graduación, es necesario volver a la casa donde crecí. Un lugar que por fuera parecía normal, pero que por dentro cargaba con una balanza siempre inclinada hacia el lado equivocado. Nuestra casa estaba en un suburbio de Cleveland, Ohio, una típica residencia de clase media, ladrillos rojos, cortinas de encaje blanco en las ventanas y un jardín siempre bien cuidado por mi mamá. Por fuera transmitía estabilidad, casi como una pintura de revista, pero adentro, cada cuarto guardaba el mismo secreto. Yo era la hija invisible. Mis padres, David y Julia, nunca fueron crueles a propósito. No había gritos ni castigos exagerados. Lo que había era algo peor, indiferencia selectiva. Cuando se trataba de Rachel, cada pequeño gesto era celebrado. Si tocaba el piano, ellos grababan videos. Si hacía un dibujo cualquiera, lo enmarcaban y lo colgaban en la sala. Si sacaba una nota promedio, era orgullo de la familia. ¿Y yo? Yo estudiaba noches enteras. Me sostenía con 2 empleos de medio tiempo, y aún así, parecía no existir para ellos. Mis logros eran recibidos con frases cortas. «Qué bien, Olivia. Sigue así». Y nada más. Era como si mis esfuerzos fueran vistos como obligación y no como victorias. Rachel siempre supo usar eso a su favor. Tenía un talento casi natural para ocupar todos los espacios, todas las conversaciones, todas las miradas. Alta, segura, siempre vestida con ropa cara que mi mamá escogía con cuidado, caminaba por la casa como si fuera dueña de todo. Recuerdo una cena, unos meses antes de mi graduación. Rachel acababa de conseguir un trabajo temporal en una boutique del centro. Durante toda la comida, el tema fue ese: la vitrina que iba a organizar, la ropa que compró con descuento, los clientes que quizá conocería. Mientras tanto, yo acababa de recibir un premio académico, reconocida como una de las mejores alumnas de la carrera. Lo conté en la mesa, pero mi voz apenas encontró espacio entre el ruido de los cubiertos y las risas de mis papás ante las historias de mi hermana. Mi papá incluso dijo: «Rachel tiene instinto para los negocios, va a llegar lejos». Y yo, tragándome el silencio, pensé: ¿y yo? ¿A dónde se supone que voy entonces? Pero había una diferencia entre nosotras. Rachel estaba hecha de aplausos inmediatos.
Yo estaba hecha de resistencia silenciosa. Esa resistencia fue la que me llevó hasta la universidad, incluso cuando dudaban que yo llegaría ahí. Esa resistencia fue la que me hizo trabajar en cafeterías y bibliotecas, juntando cada dólar para comprar mis libros. Y fue esa misma fuerza la que me sostenía en los días en que me sentía sola, ignorada dentro de mi propia casa. Nuestra relación nunca fue de verdadera hermandad. Rachel no me veía como hermana, me veía como competencia. Y, como toda competidora que teme perder el trono, necesitaba hacerme pequeña. Las comparaciones eran constantes. Si yo salía con amigos, mi mamá decía, Olivia, deberías ser más reservada, como Rachel. Si me quedaba en casa estudiando, mi papá comentaba, Rachel sabe disfrutar la vida, tú deberías relajarte un poco. No importaba lo que hiciera, siempre encontraban una forma de transformar mi esfuerzo en defecto y la ligereza de mi hermana en virtud. A pesar de eso, yo tenía un refugio, la biblioteca de la universidad. Ahí, entre estantes altos y el olor de libros viejos, recordaba quién era en realidad. Los profesores me llamaban por mi nombre, los compañeros venían a pedirme ayuda en trabajos, y algunos incluso decían en voz alta, «Vas a brillar en la graduación». ¡Olivia! Esas palabras eran pequeñas llamas que mantenían encendida la hoguera dentro de mí, porque en casa nadie decía nada. Recuerdo una noche en especial. Estaba sentada en la terraza, el viento helado golpeándome el rostro, cuando escuché a Rachel riendo al teléfono con una amiga. Decía, con sarcasmo en la voz, «Imagínate, Olivia con toga y birrete. Va a parecer escena de película, solo que nadie va a aplaudir». En ese instante, un escalofrío me recorrió. No era solo envidia, era un verdadero deseo de verme borrada. Y fue en ese escenario, una casa donde yo no existía, una hermana que me quería pequeña, que mi graduación adquirió el peso que tuvo. No era solo un diploma, era un escenario, era mi oportunidad de existir frente a todos. Por eso, cuando la invitación desapareció, supe de inmediato lo que estaba en juego. No era solo un pedazo de papel perdido, era el intento de callar la única voz que yo había ganado con sudor. Y aunque en ese momento no tuve el valor de enfrentarla, dentro de mí ya había una decisión silenciosa. No dejaría que Rachel me robara ese día. Lo único que no sabía era que el destino estaba preparando una escena aún más pública de lo que yo jamás hubiera imaginado. Desde niña, aprendí que nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Mientras otras niñas recibían aplausos por simples dibujos garabateados, yo solo recibía miradas rápidas y frases cortas. Fue en ese silencio constante donde nació mi disciplina. Yo no estudiaba solo para sacar buenas calificaciones. Estudiaba porque quería probar que tenía valor. En la escuela, yo era la que se quedaba hasta tarde en la biblioteca. Mientras Rachel se preparaba para los bailes y fiestas, yo resolvía ecuaciones, memorizaba fragmentos de literatura, escribía redacciones hasta que me dolían los dedos. Y aún así, en casa, todo era reducido a una comparación cruel. Rachel tiene carisma. Deberías sonreír más, Olivia. Rachel tiene facilidad para hablar con la gente. No sirve de nada solo estudiar. Yo escuchaba, guardaba silencio y regresaba a mis libros. Era como si cada crítica fuera una gota más en un balde ya casi lleno. En la preparatoria, finalmente llegó el primer reconocimiento fuera de casa. Un maestro de historia me recomendó para un concurso estatal de redacción. Recuerdo haber pasado noches enteras despierta, escribiendo y reescribiendo cada párrafo. El día de la premiación, anunciaron mi nombre en primer lugar. Todo el auditorio se puso de pie y aplaudió. Fue la primera vez que sentí el sonido de palmas dirigidas solo a mí. Pero cuando llegué a casa, la reacción fue fría. Mi mamá solo dijo, «Qué bueno, pero no dejes que eso se te suba a la cabeza». Y mi papá remató, «Rachel también fue reconocida en el trabajo voluntario de la iglesia. Eso es mucho más valioso». Esa noche, acostada en la cama, entendí que dentro de esa casa no había espacio para mi brillo. Si quería ser reconocida, tendría que buscarlo afuera. Así fue como entré a la universidad. No por recomendación de nadie, no por influencias, sino porque yo misma apliqué a becas, escribí ensayos de admisión, pedí cartas de recomendación, hice todo sola, y lo logré. En la universidad, mi rutina era una mezcla de agotamiento y orgullo. Me levantaba a las 6 de la mañana para abrir la cafetería donde trabajaba, atendiendo clientes apurados y cargando charolas pesadas. A las 8, corría a mi primera clase, muchas veces todavía con olor a café impregnado en la ropa.
Pasaba el día entre libros, seminarios y laboratorios. En la noche trabajaba turnos en la biblioteca para ganar un poco más de dinero. No tenía lujos, pero tenía algo más valioso: independencia. Recuerdo un día en que un profesor, el doctor Stevens, me llamó después de clase. Tenía en la mano la lista de calificaciones y me dijo: «Olivia, ¿tienes idea de que estás entre los 3 mejores estudiantes de toda la carrera?» Negué con la cabeza, apenada. Él insistió: «Debes prepararte. Vas a ser reconocida». En la ceremonia de graduación, esas palabras quedaron resonando en mi mente por semanas. Era la primera vez que alguien me decía, en voz alta, que yo era digna de reconocimiento, pero no lo conté en casa. No quería darle a mi familia la oportunidad de minimizar también eso. Rachel, en cambio, parecía tener siempre un escenario asegurado. Sus trabajos mediocres se convertían en grandes logros narrados en las cenas familiares. Rachel ayudó a organizar un evento en la empresa. Rachel fue elogiada por un cliente. Yo, que publicaba artículos académicos y hacía presentaciones en congresos, quedaba en segundo plano, sirviendo el postre y escuchando. Con el tiempo, aprendí a transformar ese dolor en combustible. Cada desdén era un motivo más para demostrar que podía llegar más lejos. Y en silencio, lo hacía. Mis compañeros de universidad veían en mí algo que mi familia nunca reconoció: constancia. Me buscaban para formar grupos de estudio, pedían mi ayuda antes de los exámenes, confiaban en mí para presentaciones colectivas. Incluso los profesores recomendaban mi nombre para proyectos de investigación. Mientras tanto, en casa, mi mamá preguntaba: ¿estás segura de que esa carrera te va a dar futuro? Rachel ya está pensando en abrir su propio negocio. Con cada comparación, yo aprendía a morderme la lengua. Con cada indiferencia, levantaba mi propia muralla de resistencia. Y fue esa muralla la que me sostuvo hasta el último año, cuando finalmente recibí la invitación de la graduación. Para muchos, ese papel era solo una formalidad. Para mí, era un trofeo silencioso, una prueba física de todo lo que había enfrentado. Las madrugadas de estudio, los turnos dobles, las lágrimas escondidas en el baño de la biblioteca. Ese sobre era más que papel y tinta, era la materialización de mi victoria. Y tal vez fue justamente por eso que Rachel no soportó verlo en mis manos. La invitación de la graduación llegó en una mañana fría de marzo. Recuerdo exactamente el sonido del cartero dejando el sobre en el buzón. Corrí hasta la puerta, casi tropezando con el tapete, y cuando abrí aquel papel color crema con letras doradas, sentí que me temblaban las manos. La Universidad Estatal de Cleveland tiene el honor de invitar a Olivia Parker a la ceremonia de graduación de la generación 20X. Leí y releí esas palabras tantas veces que parecía que la tinta iba a borrarse. Fue como si, por primera vez, alguien dijera en voz alta: «Lo lograste. Estás aquí. Es tu turno de Minute Centosne». Servista. Volví a entrar a la casa con el corazón latiendo fuerte, abrazando el sobre contra el pecho. Mi mamá estaba en la cocina, moviendo una olla en la estufa. Coloqué la invitación sobre la mesa con cuidado, casi como quien deposita una joya. «Mira, mamá, llegó». Mi voz salió baja, pero cargada de orgullo. Ella miró rápido, sonrió a medias y solo dijo: «Qué bien, Olivia». Y nada más. Sin abrazos, sin entusiasmo, solo un comentario neutro, como quien habla del clima. Pero no, dejé que la indiferencia borrara mi alegría. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el cajón de mi escritorio, ya imaginando el día en que lo mostraría a mis profesores, compañeros, vecinos. 2 días después, la invitación había desaparecido. Llegué de la universidad agotada, después de un turno largo en la cafetería y un examen difícil de estadística. Todo lo que quería era abrir el cajón y volver a mirar ese sobre, como un recordatorio silencioso de que la lucha valía la pena. Pero el cajón estaba vacío. Revisé carpetas, cuadernos, cajas de zapatos. Nada. El sudor frío me corría por la nuca mientras revolvía cada rincón del cuarto. El corazón martillaba dentro del pecho. La invitación no estaba en ningún lado. Bajé corriendo las escaleras, los ojos recorriendo cada superficie de la sala. Le pregunté a mi mamá si la había visto. Ella solo sacudió la cabeza distraída, concentrada en la televisión. Mi papá, sentado en el sillón, respondió sin apartar la vista del periódico: «No vi nada, Olivia». Fue en ese instante cuando noté un detalle. Rachel no estaba en casa. El recuerdo de cómo me había mirado esa mañana volvió como un relámpago. Una sonrisa torcida, un tono de voz demasiado dulce. ¿Emocionada por la graduación?, había preguntado, jugando con el celular como si no le importara. En ese momento me pareció extraño. Ahora todo tenía sentido.
Subí las escaleras de nuevo, pero esta vez no a mi cuarto. Abrí despacio la puerta del cuarto de Rachel, sintiendo un escalofrío recorrerme los brazos. Su perfume fuerte aún flotaba en el aire, mezclado con el olor dulce de una vela aromática. El cuarto estaba impecable, como siempre, pero yo sabía que había algo ahí. Miré debajo de la cama, dentro del closet, entre las pilas de revistas, y fue ahí, debajo de una edición antigua de moda, donde lo encontré. El sobre color crema, doblado, como si lo hubieran aventado a toda prisa. Mis dedos temblaron cuando lo saqué. El corazón me golpeaba el pecho. Los ojos se llenaron de lágrimas. Era como si cada detalle de mi vida hasta ese momento se concentrara en ese pedazo de papel. Rachel había intentado robarme la oportunidad de ser recordada. Escuché el ruido de la puerta principal al abrirse, pasos subiendo las escaleras. Todo mi cuerpo se puso rígido. Guardé la invitación en el bolsillo del abrigo antes de que entrara. Rachel apareció en la puerta, con el rostro iluminado por la pantalla del celular. Cuando me vio ahí, parada en su cuarto, arqueó una ceja. ¿Y qué estás haciendo aquí? Tragué en seco, la voz atrapada en la garganta. No dije nada, solo caminé hacia la puerta. Sentí su mirada siguiéndome como una sombra. Antes de que saliera, comentó con ese tono suave que solo servía para herir. Sabes, Olivia, no todos necesitan estar en el escenario para ser recordados. Algunas personas nacieron para quedarse sentadas en la audiencia. No respondí. Mi silencio fue la única arma que pude usar en ese momento, pero por dentro, una llama se encendió. Esa noche, sola en mi cuarto, saqué la invitación arrugada del bolsillo y la puse sobre la mesa. Pasé los dedos por las letras doradas, intentando alisar las marcas de la doblez. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de rabia, de certeza. Ella podía esconder el papel, podía intentar borrarme frente a mis padres, pero no había forma de borrarme del escenario de la vida. Decidí, en ese instante, que aunque tuviera que atravesar sola ese auditorio, nadie me impediría escuchar mi nombre ser llamado. Y fue exactamente lo que pasó. Después de ese día, nada volvió a ser igual en casa. La invitación estaba conmigo, escondida dentro de un libro de pasta dura que guardaba en mi mochila. Pero el peso del silencio entre Rachel y yo creció como una sombra. Ella nunca me confrontó directamente sobre lo que yo había descubierto en su cuarto, pero sus gestos, sus miradas, sus palabras cargadas de veneno me recordaban, a cada instante, que la guerra aún no había terminado. En el desayuno, mientras yo bebía deprisa un vaso de leche antes de correr a la universidad, ella dejaba escapar comentarios sutiles. Espero que no te decepciones, Olivia. La ceremonia de graduación no es ese glamour que imaginas. Mi mamá, ocupada lavando los trastes, no decía nada. Mi papá solo volteaba la página del periódico. El silencio de ellos funcionaba como un aval para que Rachel continuara. ¿Sabes? A veces las personas reciben diplomas, pero después nadie se acuerda de ellas. ¿Quién quiere ser solo un rostro más en medio de la multitud? Tragué saliva. La cuchara se detuvo a medio camino, y por dentro sentí mi pecho arder, pero por fuera permanecí callada. Esa semana, otras pequeñas injusticias se acumularon. Yo llegaba tarde a casa, después de largos turnos en la biblioteca, y encontraba la mesa vacía. Nadie guardaba mi cena. Mientras tanto, Rachel siempre tenía platos listos, preparados con cariño por mi mamá. Cuando conté que me habían llamado para presentar mi proyecto en un seminario académico, escuché a mi mamá comentar: «Qué bien, hija, pero mira nada más qué linda se ve Rachel con este vestido nuevo para la fiesta del sábado». Y todas las miradas en la sala se volvieron hacia mi hermana, como si mi logro hubiera sido borrado en segundos. Rachel parecía alimentarse de mi frustración. Cada vez que me veía cansada, encontraba una forma de provocarme. De nada sirve matarse estudiando, Olivia. Al final, quien tiene éxito es quien sabe hacerse ver. Esas frases, dichas en tono de broma, pesaban como piedras. Yo fingía no escucharlas, pero en mi interior empezaba a juntar cada palabra, cada gesto, como quien acumula pruebas para un juicio que aún estaba por llegar. Hubo una noche en particular que quedó marcada. Yo había llegado tarde de la universidad, exhausta, con los ojos ardiendo después de horas frente a libros. Subí las escaleras y encontré a Rachel sentada en la orilla de mi cama, hojeando mi cuaderno. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, la voz temblorosa. Ella levantó la vista, sonrió con frialdad y respondió: «Solo viendo cuánto te esfuerzas. Tanto trabajo para un diploma que nadie va a recordar». Arrancó una hoja de mi cuaderno
y la arrugó despacio, dejándola caer al piso. Me quedé inmóvil, con los puños cerrados, tratando de controlar la respiración. Quería gritar, empujarla fuera de ahí, pero no hice nada. Solo recogí el papel arrugado y lo guardé de nuevo. En ese instante comprendí. Rachel no. Quería solo hacerme sentir menos. Quería destruirme por dentro, hacerme creer que no tenía valor. Las microinjusticias se volvieron rutina. Un zapato mío que desaparecía en la víspera de una presentación importante. Un comentario malintencionado lanzado frente a los vecinos, como cuando dijo, Olivia siempre está ocupada. A veces creo que prefiere los libros a nosotros. Y todos rieron, como si fuera solo una broma. Pero yo sabía, cada palabra suya tenía intención. Era una guerra silenciosa, y la munición eran humillaciones disfrazadas de chistes. Aún así, encontraba refugio en los pasillos de la universidad. Ahí, yo no era la hija olvidada. Ahí, yo era Olivia Parker, alumna destacada, referente entre compañeros y profesores. Pero el contraste de lo que vivía en casa corroía mi corazón. ¿Cómo era posible ser aplaudida en público y al mismo tiempo invisible en el lugar que se suponía debía acogerme? Una tarde, mientras caminábamos juntas hacia el carro, Rachel dejó escapar otra provocación. ¿Sabes, Olivia? La vida no está hecha de diplomas. Está hecha de personas que saben brillar. Yo nací para eso. Tú naciste para ser sombra. Me detuve. La miré directo a los ojos, y por primera vez no aparté la mirada. No respondí. Solo dejé que viera la determinación en mi silencio. Y fue en ese momento cuando sentí que algo cambió. Ella lo notó. Rachel notó que, a pesar de las microinjusticias, yo no estaba rota. Solo estaba esperando el momento indicado. El momento en que mi nombre sería llamado en voz alta, frente a todos, y nada de lo que ella hubiera hecho podría borrarlo. Después de tantas pequeñas humillaciones, entendí que la única arma que tenía contra Rachel era el silencio. No ese silencio que traga dolor y se rinde, sino un silencio que prepara terreno, que observa, que guarda energía para el momento justo. Ya había comprendido que discutir con ella era inútil. Cada palabra mía era usada en mi contra, distorsionada, lanzada como munición en alguna cena familiar. Entonces decidí que no la enfrentaría con gritos. Mi venganza sería mucho más poderosa. Yo subiría a ese escenario, frente a todos, y dejaría que la propia vida hablara por mí. Comencé a prepararme como quien se prepara para una batalla. Trabajaba horas extra en la cafetería, guardando cada centavo. El uniforme quedaba impregnado del olor a café, y a veces mis manos temblaban de cansancio cuando llegaba a casa. Pero todo esfuerzo tenía un destino. Compré un vestido sencillo, azul, marino, que me costó semanas de ahorro. Recuerdo la sensación de probármelo en el vestidor estrecho. Miré mi reflejo en el espejo, y por primera vez, no vi solo a la estudiante agotada. Vi a una mujer lista para ser reconocida. Escondí el vestido en el fondo del closet, envuelto en plástico. No le conté a nadie, ni siquiera a mi madre. Rachel jamás lo sabría antes de tiempo. Mientras tanto, guardaba la invitación de graduación como si fuera un tesoro. No confiaba en dejarla en casa. La llevaba conmigo, doblada dentro de un libro en mi mochila todos los días. A veces, entre una clase y otra, la abría discretamente y pasaba los dedos sobre las letras doradas, como quien toca un amuleto. Universidad Estatal de Cleveland tiene el honor de invitar a Olivia Parker. Cada vez que leía esas palabras, sentía un nudo en la garganta. No era solo una invitación, era la prueba de que mi historia, escrita en silencio, no podía ser borrada. Rachel, por supuesto, continuaba con sus provocaciones. No te ilusiones, Olivia. Vas a ser solo una más en medio de la multitud de togas negras. Nadie va a recordar tu nombre. Yo la dejaba hablar. Por dentro, mi rabia se volvía combustible. Por fuera, mantenía una calma que la desconcertaba. Ella esperaba reacción. Esperaba verme quebrar. Pero yo estaba aprendiendo a guardar mis respuestas para el día correcto. En la universidad, los preparativos para la ceremonia estaban en ritmo acelerado. Ensayos, juntas, ajustes de último minuto. Cuando vi la lista de los graduados pegada en el mural, mi nombre estaba ahí, entre los primeros. Me quedé quieta, mirando esas letras, sintiendo que me temblaban las piernas. Olivia Parker, cum laude. Ese cum laude, al lado de mi nombre, era más que una distinción académica. Era un grito silencioso contra todos los años en que me llamaron
solo una sombra. Pero no llevé la noticia a casa. Aprendí a saborear mis victorias en silencio, lejos de ojos que solo sabían minimizarlas. En la semana de la graduación, mi cuarto se convirtió en mi santuario secreto. Pasé horas ensayando frente al espejo, la postura, la sonrisa contenida, el levantar de la cabeza al escuchar mi nombre. No quería parecer arrogante, quería parecer firme, presente, inolvidable. Guardé dentro de mí cada detalle, como quien ensaya un papel para una obra de teatro. Solo que ese escenario no sería ficción, sería la vida. En la víspera de la ceremonia, recuerdo haberme quedado sola en la terraza, mirando el cielo cubierto de nubes pesadas. Rachel había salido a otra fiesta. Sus risas aún resonaban en la calle. Mis padres estaban en la sala, distraídos con la televisión. Yo, sentada en silencio, respiraba hondo y pensaba, ella puede intentar apagar mi brillo aquí adentro, pero mañana no habrá lugar donde esconder mi nombre. Sentí una mezcla extraña de miedo y alivio. Miedo porque sabía que ese momento cambiaría algo para siempre. Y alivio porque, por primera vez, la verdad no dependería de mí explicando, pidiendo reconocimiento, justificando mi esfuerzo. No. Al día siguiente, el mundo entero escucharía lo que Rachel intentó callar. Cuando entré a mi cuarto y cerré la puerta, puse el vestido sobre la cama, pasé la mano por la tela lisa, acomodé los detalles, imaginé la escena entera, el auditorio lleno, los flashes de las cámaras, los nombres siendo llamados en orden, y el mío, sonando antes que el de ella. Sonreí sola. No era una venganza cruel, era justicia. Y aunque nadie en casa se levantara a aplaudirme, yo ya sabía. La vida había guardado un aplauso silencioso solo para mí. El día de la graduación amaneció gris, pero para mí era como si el sol hubiera decidido nacer dentro del pecho. El frío de la mañana en Cleveland hacía que la respiración saliera en nubes blancas, y aún así, mis manos sudaban. Me puse el vestido azul marino, arreglé cada detalle frente al espejo, y, encima, me puse la toga negra que recibí en la universidad. Cuando me miré, no reconocí a la chica invisible que siempre se quedaba en la esquina del salón. Vi a una mujer. Bajé las escaleras despacio. Mis padres estaban listos, sentados en el sofá, hablando del tráfico que enfrentaríamos hasta el campus. Rachel apareció poco después, impecable como siempre, con un vestido rojo que parecía gritar por atención. Me miró de arriba a abajo y soltó una risa baja. No va a servir de nada, Olivia. Aunque llamen tu nombre, nadie lo recordará al día siguiente. Tragué saliva. No respondí. Solo apreté con fuerza la orilla de mi toga, como quien se sostiene en una armadura invisible. El auditorio de la universidad estaba lleno. Más de 1000 personas ocupaban las butacas. El murmullo era constante, mezclado con el sonido de los flashes y el taconeo en el piso brillante. Las luces del escenario iluminaban el podio donde el director acomodaba las hojas con la lista de graduados. Me senté en la fila reservada para los alumnos. El corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Detrás de mí, escuché la voz de Rachel, sentada junto a mis padres. Se va a enredar, ya verás. Siempre fue demasiado nerviosa para estas cosas. Sus palabras eran filosas, pero ya no me cortaban como antes. Yo estaba blindada. El discurso inicial comenzó. El director habló de la superación, de los años de esfuerzo de los estudiantes, de cómo cada uno había librado batallas silenciosas. Parecía que esas palabras eran para mí. Sentí las lágrimas querer salir, pero respiré hondo. No quería llorar antes de tiempo. Llegó el momento de las llamadas. Uno a uno, los nombres resonaban en el micrófono. Los estudiantes se levantaban, cruzaban el escenario, recibían aplausos, abrazos, flashes. Yo aplaudía a cada compañero, pero por dentro solo pensaba, cuando llegue mi turno, quiero que sea diferente, quiero que sea definitivo. De pronto, escuché al director acomodar las hojas. Su voz retumbó en el micrófono. Con honores académicos, invitamos al escenario a Olivia Parker. El tiempo se detuvo. Por un instante, no escuché nada más que el sonido de mi propio corazón. Después, los aplausos explotaron, fuertes, altos, retumbando en las paredes del auditorio. El público se levantó, mis compañeros silbaron, los profesores sonrieron orgullosos. Era como si cada palma fuera una respuesta a las humillaciones que tragué en silencio. Me levanté, mis piernas temblaban, pero mi cabeza estaba erguida. Crucé el escenario con pasos firmes, escuchando el eco de mis tacones en la madera. Cuando miré hacia la multitud, vi a mis padres de pie,
con los ojos llenos de lágrimas, y junto a ellos, Rachel. Su rostro estaba inmóvil, pálido, sus ojos, abiertos de par en par. Subí al escenario y tomé el diploma con ambas manos. El director sonrió y me dio un apretón de manos firme. Felicidades, Olivia. Has sido una de las estudiantes más dedicadas que hemos tenido aquí. Esas palabras, dichas en voz alta frente a todos, fueron como un sello. No era solo yo quien sabía de mi esfuerzo, ahora todos lo sabían. Me giré hacia la multitud. Los aplausos seguían resonando. Vi a mis compañeros aplaudiendo, algunos incluso gritando mi nombre, y vi a Rachel, encogida en la silla, incapaz de esconder su expresión de derrota. En ese instante, no tuve que decir nada. Mi silencio gritó más fuerte que cualquier frase. Cuando bajé del escenario y regresé a mi lugar, sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. Yo había vencido, no porque le hubiera probado algo a Rachel, sino porque finalmente me probé a mí misma que nadie podía borrar lo que conquisté. Y mientras llamaban el siguiente nombre, pensé, era esto. Esta era la escena que el destino había guardado para mí, y nada, absolutamente nada, podía robármela. Cuando me senté de nuevo con el diploma en las manos, todavía podía sentir el calor de los aplausos vibrando en mis oídos. Era como si cada palma hubiera empujado un peso fuera de mis hombros, liberando años de silencios tragados. Mis padres sonreían emocionados. Mi madre se secaba discretamente una lágrima. Mi padre, que siempre parecía distante, levantó el pulgar en mi dirección, un gesto pequeño, pero que para mí valió una vida entera. Y entonces, mis ojos encontraron los de Rachel. Ella estaba inmóvil, la sonrisa roja congelada en los labios. Sus dedos tamborileaban nerviosos en el brazo de la silla. Su rostro, que siempre irradiaba seguridad, ahora mostraba grietas. Por primera vez, vi a mi hermana sin máscara. Vi miedo, vi vergüenza. Al final de la ceremonia, cuando la multitud empezó a dispersarse, Rachel se acercó. Sus tacones golpeaban rápido contra el piso, como si quisiera retomar el control antes de que fuera demasiado tarde. «Felicidades», dijo en voz baja, forzando una sonrisa. «Pero no creas que esto cambia nada. Sigues siendo». No terminó la frase. Me giré hacia ella, con el diploma firme contra el pecho, y solté las palabras que habían crecido dentro de mí durante años. Quien intenta apagar la luz de los demás, termina perdiéndose en su propia sombra. Silencio. Las personas alrededor escucharon. Un grupo de compañeros dejó de hablar. Mi padre levantó las cejas. Mi madre suspiró hondo. Rachel quedó estática, sin reacción. Fue como si esa frase hubiera partido el aire en dos mitades. De un lado, los años de sumisión, de invisibilidad. Del otro, mi voz, finalmente erguida frente a todos. Rachel intentó reír, pero el sonido murió en su garganta. Desvió la mirada, acomodó la bolsa en el hombro y salió apresurada, como si huir fuera la única salida. Yo me quedé quieta, sintiendo mi corazón latir fuerte, pero esta vez no era miedo, era victoria, no la victoria de humillar de vuelta, sino la victoria de ser, de existir, de imponerme con una sola frase corta, firme, definitiva. En ese momento entendí que no necesitaba nada más. El escenario ya había hecho justicia, y mi frase se había convertido en mi herencia. Después de esa frase, nada volvió a ser igual, no porque yo me hubiera transformado de repente en otra persona, sino porque todos, a mi alrededor, comenzaron a mirarme de una manera distinta. Era como si, al fin, hubieran visto lo que yo cargaba en silencio desde hacía años. En el estacionamiento de la universidad, compañeros que apenas me hablaban vinieron a abrazarme, a felicitarme. Una profesora incluso me dijo, «Tienes algo que nadie puede borrar, Olivia, coraje y mérito». Sentí los ojos arder, pero contuve las lágrimas. No quería llorar en ese momento, solo quería guardar cada palabra como prueba de que, sí, yo existía, y de que mi esfuerzo no había sido en vano. Mis padres también cambiaron de expresión. Durante la cena, esa misma noche, la mesa estaba distinta. Mi padre, siempre tan medido en elogios, levantó la copa de vino y dijo, «Hoy brindamos por Olivia, por la hija que nunca se rindió». Mi madre sonrió tímidamente, pero había algo en sus ojos, quizá arrepentimiento, quizá orgullo, que nunca había visto antes. Era como si, al fin, entendiera el peso de todo lo que soporté. Rachel, en 1900 cambio. Estaba callada. Movía la comida sin tocarla. No hizo bromas.
no provocó, solo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. En los días siguientes, la repercusión seguía. Vecinos que antes solo hablaban de Rachel ahora venían a felicitarme. Felicidades, Olivia, te lo mereces. Algunos incluso confesaron que no imaginaban cuánto había logrado por mérito propio. ¿Y Rachel? Ella parecía encogerse con cada comentario. El pedestal en el que siempre había estado, alimentado por mis padres y la vecindad, comenzaba a derrumbarse, no porque yo lo hubiera tumbado con mis manos, sino porque la verdad se había revelado en público, frente a todos. Yo no tuve que gritar, no tuve que humillar de vuelta. La justicia llegó de manera natural. Rachel tuvo que tragarse el silencio, presenciar mi victoria y enfrentar el hecho de que, ese día, yo había conseguido algo que ella nunca logró, respeto verdadero. Y cuando vi su mirada perdida, casi vacía, entendí, la justicia ya estaba hecha. Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé sola en mi cuarto con el diploma sobre el escritorio. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor, el eco de los aplausos, el sonido de mi nombre siendo llamado, la imagen del rostro paralizado de Rachel. Tomé la invitación arrugada, aquella que ella había escondido, y la puse junto al diploma. Los dos juntos eran como un retrato de mi historia, el intento de borrarme y la prueba de que la vida no lo permitió. Pasé los dedos por el papel gastado, como quien acaricia una cicatriz. Duele, pero es prueba de supervivencia. Me senté al borde de la cama y pensé en todo lo que había vivido hasta ahí. Cada madrugada en vela, cada cena en silencio, cada comparación injusta. Todo me había moldeado. Y de repente comprendí. La mayor victoria no fue el escenario ni el aplauso. Fue el hecho de que no permití que nada de eso me convirtiera en sombra. Al día siguiente, cuando salí a caminar por el barrio, noté cómo la gente me miraba distinto. Los vecinos saludaban. Algunos me felicitaban de nuevo. No eran aplausos grandiosos, pero sí pequeños gestos de reconocimiento. Y, por primera vez, no tuve que encogerme para caber. Rachel casi no me hablaba. Había perdido esa seguridad arrogante que siempre cargaba, y yo no tuve que decir nada. El silencio entre nosotras ya era respuesta suficiente, porque la vida había puesto cada cosa en su lugar. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la graduación no fue solo un evento, fue un parteaguas. Fue la prueba de que nadie puede robar lo que conquistaste con verdad y esfuerzo. Pueden intentar esconder papeles, pueden reírse de tus logros, pueden fingir que no existes, pero tarde o temprano, la vida llama tu nombre, y cuando eso sucede, todos están obligados a escuchar. Y si hay algo que aprendí, es esto: quien intenta apagar la luz de los demás, termina atrapado en su propia sombra. Si esta historia resonó contigo, quiero escuchar tu voz. ¿Alguna vez intentaron borrarte? ¿Alguna vez intentaron disminuir el valor de tu conquista? Comenta aquí abajo, porque tu historia también merece ser contada. Y no olvides suscribirte al canal, porque cada vez que compartimos historias como esta, demostramos juntos que ninguna injusticia dura para siempre.